Bienvenidos a la materia sistemática de mamíferos de la carrera de biología de la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, vamos a empezar entonces. Bienvenidos a la clase de hoy día de sistemática de mamíferos. Este, Hoy día tenemos otro invitado especial dentro de la materia, que es el licenciado Juan Carlos Huaranca. Este, mm, Juan Carlos, eh, Juan Carlos ha estudiado la carrera de biología aquí en la Universidad Mayor de San Simón y actualmente está terminando su doctorado en la Universidad de los Lagos en Chile. Juan Carlos ha estado enfocado en toda su formación académica y profesional, básicamente en ecología de poblaciones, de comunidades y biología de la conservación de carnívoros. Ha trabajado muchísimos años con la temática de, de- de los carnívoros, especialmente y con especial énfasis en el gato andino. Él es miembro de hace muchísimos años ya de la Alianza Gato Andino que ocurre aquí en Bolivia y con vecinos aquí en Sudamérica, y es investigador asociado del Centro de Biodiversidad y Genética. Juan Carlos tiene numerosas publicaciones en carnívoros eh, y ha trabajado no solamente con ecología de mamíferos y obviamente carnívoros, pero también ha hecho algunas cosas con enfermedades emergentes, como el Hanta y algunas otras leishmaniasis, etcétera, en la zona del Chapare, ¿no? Yo creo que Juan Carlos debe ser una de las personas que más estudios o trabajos ha hecho en lo relacionado al gato andino. Entonces es un gusto poder tenerte, Juan Carlos, en la materia. Agradecerte muchísimo que hayas aceptado dar la parte de carnívoros. Estoy seguro que vamos a poder aprender y conocer mucho de tu experiencia. Yo estoy de lejos seguro que Juan Carlos son los que mejores conoce los carnívoros en Bolivia y en general en la región. Entonces, gracias Juanca por haber aceptado la invitación y ahí te dejo la clase. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Luchito. Muchas gracias por la invitación a ser parte de esta clase, en la cual también yo cursé contigo cuando estaba en la universidad y sin duda alguna ha sido uno de mis eh, principales motivaciones o motivadores para seguir el estudio de los carnívoros. Y sin duda alguna, estoy seguro que esta presentación que voy a realizar ahora va a iluminar mucho a algunos estudiantes en el tema del estudio de los carnívoros, tanto a nivel mundial como a nivel regional. Eh, ¿Qué más puedo decirte? Eh, Básicamente, mucho tiempo que vengo realizando investigación, como has dicho, pero también esa investigación como información base para poder desarrollar acciones de conservación en especies amenazadas, principalmente carnívoros. A ver, entrando al tema que hoy voy a presentar, que es el orden carnívora. En esta presentación lo que voy a hacer es presentar el contenido. Primeramente vamos a hablar de lo que es la evolución de los carnívoros. Posteriormente vamos a hablar de la taxonomía y clasificación del orden carnívora, los cuales se dividen en dos grupos, Caniformia y Feliformia. Y finalmente vamos a terminar hablando algo de las amenazas sobre los carnívoros y su estado de conservación. Bien, entonces, yo voy a usar este puntero para eh, para poder ir mostrándoles a ustedes un poco lo que vamos a ir viendo en la presentación. Bien,
ahora vamos a pasar a la parte final, que es la de conservación. Y aquí quiero que vean estas dos imágenes y, bueno, la primera más que la segunda, y que me digan qué es lo que piensan cuando ven, o bueno, que piensen qué significa ese símbolo. Y el segundo, que es uno más reciente, que pertenece a un grupo de especialistas, pero que también representa en cierta manera a una especie. Ambos son símbolos que se utilizan de carnívoros como especies simbólicas de algún estado, algún estado de conservación o alguna importancia en la conservación. El primero es el símbolo de WWF, la Fundación, para la Fundación Mundial para la Vida Silvestre, y el segundo que es el gato andino, que es una cosa muy, muy particular. Sí, los carnívoros son un grupo muy carismático, principalmente los grupos de los úrsidos y los felinos, ¿no? Debido principalmente a esa característica morfológica de ser, el caso de los úrsidos, de ser especies que son muy, muy atractivas, muy simpáticas conductualmente, principalmente el panda, de gran tamaño, que lo cual inspira en mucha confianza y por lo tanto empatía de las personas hacia estas especies. Y en el caso de los felinos, que en muchos casos se las conoce como fieras, son especies que tienden a imponer mucho miedo, mucho respeto, debido a la creencia de que son especies muy agresivas y que por lo tanto pueden ser dañinas, y uno tiene que tratar de mantener distancia con respecto a estas especies. Bien, pasando en el tema de conservación, entonces, vamos a hablar de esta analogía de Diamond, que a mí me parece súper interesante para poderla analizar, inclusive a profundidad, y es acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis. Cuando me lo presentaron esto, mi profesor de Biología de la Conservación, me pareció una analogía tan real que muy pocos se la analiza como esa, como una especie de apocalipsis que nos está viniendo encima y que muy pocos estamos dándonos cuenta de lo que realmente puede causar. La primera son las invasiones biológicas, es decir, todas aquellas especies que llegan a invadir espacios en los cuales las estructuras ecológicas ya están normalmente muy estructuradas. También tenemos la sobreexplotación, la cacería excesiva, principalmente no solamente de los carnívoros, sino de muchas otras especies como peces, algunos animales que son utilizados para la alimentación, como los primates, y otras especies como los jabalíes o los chanchos de monte acá. El tercer jinete del apocalipsis sería la destrucción del hábitat, principalmente debido a 2 actividades: la agricultura y la ganadería. Estas 2 actividades son las que más efectos causan sobre las poblaciones de los carnívoros, debido principalmente a que los carnívoros tienen que utilizar áreas muy grandes, son especies de gran desplazamiento,
Por lo tanto, presentan rangos de hogar bastante grandes, de entre 5 hasta más de 150 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, si nosotros destruimos el hábitat del cual utilizan, vamos a fragmentar y aislar poblaciones de las diferentes especies de carnívoros, pero también para las demás especies de mamíferos, como por ejemplo para los murciélagos. Si destruyes un bosque, algunas especies no utilizan los claros, otras como por ejemplo los roedores. Estamos hablando de deforestación, pero también, por ejemplo, el sobrepastoreo, que es una forma de destruir el hábitat, también afecta. De eso les voy a hablar más adelante cuando mencione los resultados de mi tesis. Ok, la cuarta es la coextinción. Como consecuencia de las tres primeras, normalmente cuando una especie es considerada especialista, es decir, que puede ser tanto especialista en uso del hábitat como especialista en su alimentación, puede tener la destrucción del hábitat, la sobreexplotación de sus presas, puede tener una consecuencia de coextinción. Es decir, que no solamente se extinga, por decirles, una especie de roedor, sino que si ese roedor es es la presa principal de un carnívoro, también puede llegar a extinguirse el carnívoro, aunque no tenga un contacto directo ni de destrucción de su hábitat, ni de una cacería directa o una sobreexplotación. ¿Sí? Y finalmente, después de haber identificado los cuatro jinetes del apocalipsis que un gran científico como Michael Solé identificó también como las grandes causas de la pérdida de la biodiversidad, ahora tenemos una nueva amenaza que es el calentamiento global. Aún no conocemos realmente los efectos y consecuencias del calentamiento global sobre la biodiversidad en general. Sí, sobre algunos estudios específicos que se han desarrollado con algunos grupos, principalmente pequeños, pero no sabemos mucho sobre los efectos del calentamiento global sobre especies de tamaño más grande. Bien, la conservación de los carnívoros. Una de las cosas más importantes que hay que tomar en cuenta es que cuando una especie se extingue, puede llegar a producir algún tipo de desequilibrio ecológico. Les había mencionado ya el estudio de cerca de 7 años que se desarrolló con la nutria del océano, de Seawater, en el cual cuando la especie eh, disminuye, disminuye también el KEL, que es un efecto indirecto de la disminución del CO2. La kelp es las algas marinas que les había mencionado, y un incremento en el tamaño poblacional de los erizos. Lo mismo sucede en Australia con el dingo. Cuando el dingo se extingue, se incrementa la cantidad de zorros y canguros y disminuye la cantidad de patos y pastizales. En el caso del lobo, es un estudio de más de 60 años que se desarrolló principalmente en el parque Yellowstone en Estados Unidos. Cuando el lobo disminuye sus tamaños poblacionales, disminuye también las áreas de bosques medianos o pequeños, de árboles medianos o pequeños en el Parque Nacional. Es decir, hay una modificación en la estructura vegetal. En el caso de puma, también que se desarrolló en Norteamérica, cuando el puma disminuye en su tamaño poblacional o disminuye los individuos pueden ser exterminados, los venados incrementan extremadamente o con un incremento poblacional bastante grande. Del mismo modo disminuye la estructura vegetal, disminuye la herpetofauna, disminuye la diversidad de mariposas.
Pero como consecuencia, este es un estudio que también se realizó con el efecto de la disminución de las poblaciones de puma, al aumentar la cantidad de individuos de venado, estos normalmente tienden a utilizar espacios que antes no los utilizaban y por lo tanto atravesar áreas de amplia trayectoria, de un alto flujo vehicular. Atraviesan caminos, lo cual se ha cuantificado que el accidente causado por los venados es enormemente grande económicamente hablando. Por lo tanto, si nosotros tenemos una población de pumas estable, la cantidad de venados va a disminuir a un estado normal o estable y por lo tanto un ahorro potencial bastante grande en la evitación de accidentes de tráfico. En el caso de Sudamérica, que no me dio tiempo de poder poner, Emiliano Donadío en Argentina hizo una investigación durante cerca de 5 años para establecer que el puma en la región de San Luis, en Argentina, eh, el puma es una de las especies claves para el funcionamiento del ecosistema andino, debido a que es una especie subsidiaria de alimento para otras especies, como por ejemplo el cóndor, los zorros y algunas otras especies de pequeños de aves carroñeras y además un estabilizador de las poblaciones de tanto vicuñas como guanacos. Bien, ahora pasamos a la función ecológica. Este es un esquema que lo desarrolló Ripple en el 2014, donde muestra cómo los efectos de los lobos los efectos de depredación de los lobos sobre los coyotes y el elk pueden tener efectos indirectos sobre otras especies. Por ejemplo, si el lobo depreda al coyote, el coyote va a tender a disminuir la presión sobre el fangón, que es un tipo de cabra montañesa, y los pequeños mamíferos. Lo mismo si el lobo ejerce una presión de depredación sobre él, estos no van a destruir la vegetación arbustiva que alberga una alta diversidad de especies de aves, tanto rapaces como granívoras y demás, y además va a incrementar la diversidad de, por ejemplo, ¿cómo se llaman estas? Las, eh, las moras, zarzamoras y demás en este bosque, lo cual beneficia indirectamente hacia los osos, que son una de sus fuentes principales de alimentación. Entonces, los efectos directos de una especie de carnívoro se ven reflejadas sobre efectos indirectos sobre casi la totalidad de la diversidad que puede estar presente en un ecosistema. Conflictos. La mayor amenaza para la conservación de los grandes carnívoros son los conflictos con los humanos. Esto debido a el efecto de depredación que pueden tener sobre algún tipo de ganado, ya sean estos ganados ovinos, caprinos, no sé qué más, ovejas, chivos, vacas, caballos y otros, que no se me vienen a la mente, inclusive canguros y demás, los cuales, debido a esta depredación, es que muchos de los carnívoros son perseguidos. Los osos, eh, leones, jaguares, tigres, leopardos, leopardo de las nieves, lobos, zorros, coyotes, todas las especies de tamaño mediano a grande son perseguidos debido a estos conflictos.
Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me parece súper interesante es una especie modelo para conceptualizar las amenazas de los conflictos de conservación. Y es el caso del leopardo, eh, Panthera pardus. El leopardo, como pueden ver aquí, es una especie ampliamente distribuida, pero también con una amplia diversidad de subespecies. El leopardo que vive en África, el leopardo eh, iraní o el leopardo, ¿cómo se le llama? No me acuerdo, de la región del Persia, el leopardo de India y el Tíbet, el leopardo que vive en el sudeste asiático, el leopardo que vive en China, el leopardo que vive en el sudasiático. Es decir, hay tantas subespecies, pero que si ustedes ven, hay un aislamiento en la mayoría de las especies, o de las subespecies, lo cual podría significar, y ahí va el conflicto de conservación, de que este aislamiento esté causando la especiación de algunas de estas poblaciones. Principalmente, a mí me llama la atención, y es la especie que más me gusta dentro de del grupo leopardo, es el Leopardus pardalis orientalis, el leopardo amur. Esta especie está tan aislada del resto que se puede considerar, algunos autores consideran de que ya es una nueva especie de felino. Por lo tanto, el aislamiento, la fragmentación del hábitat de estas especies o de esta especie se convierte en una fuerte amenaza que podría llegar no solamente a especiar, que sería taxonómicamente la ganancia de una especie, pero podría llegar a aislar tanto a las especies que su flujo génico va a ser tan bajo que potencialmente van a llegar a extinguirse. Bien, ahora les voy a explicar un último conflicto taxonómico que surgió hace menos de 2 o 3 meses, que seguramente ustedes lo han escuchado con respecto a Leopardus colocolo. Leopardus colocolo, acá pueden ver unas fotografías que fueron tomadas el año pasado en la región de Sakama, de la investigación que estaba desarrollando. Tiene una distribución bastante amplia. Aquí podemos ver todos estos puntos de todos los colores, son los puntos donde se tienen registros de la presencia de las especies. De la especie que hasta ese momento era solo una, Leopardus colocolo, pero que nosotros ya habíamos identificado que habían diferencias taxonómicas bastante marcadas. Y Nacimiento y colaboradores publicaron hace menos de 3 meses, como mencionaba, los resultados de cerca de 10 años de investigación, en los cuales incluían como 2 tesis doctorales, muchas de maestría, mucha investigación y de registros fósiles, de registros de museo y demás, para medir y diferenciar qué tan realmente marcadas eran las diferencias entre estos grupos. Y ellos encontraron que había, sin duda alguna, 5 grupos diferentes. El grupo 1, que está restringido en la región de Chile, el grupo 2 en la región de los Andes, el grupo 3 en la región de los Pampas argentinas, el grupo 4 en la región sur de Brasil y Uruguay, y la región 5 todo lo que sería el sector amazónico y del bosque eh, de Brasil, el bosque atlántico. Entonces, a partir de esos registros, ellos llegaron a que no se trataba de una sola especie, sino que se trataban de 5 diferentes especies. La primera, Leopardus colocola, que ahora se llega a llamar colocola, ya no es colocolo, debido a un error de redacción que tuvo
el abad, no me acuerdo cómo se llama, el que describió el primer individuo de Colo Colo, que primero lo escribió Colo Cola y después lo rectificó, pero como en taxonomía se respeta la primera descripción o el bautizo del nombre, como se quiera entender, ahora se va a llamar Colo Cola. El segundo grupo, Leopardus garlepi, el tercer grupo, Leopardus pajerus, el cuarto, Leopardus munai, y el quinto, Leopardus bragatus. Ahora bien, para discutir un poco sobre este tema, dentro del grupo de la Alianza Gato Andino hemos tenido una discusión bastante amplia sobre esta nueva clasificación, en las cuales hay algunos que están de acuerdo y otros no. Yo en lo personal creo que esta clasificación basada en los análisis morfológicos es correcta. Sin embargo, aún considero de que se debe hacer un mayor esfuerzo por hacer un análisis filogenético de este grupo, debido a que la investigación desarrollada eh, por Nascimento no utilizaron una muy buena cantidad de Ns para hacer el análisis filogenético, ¿no? Y morfológicamente ustedes pueden ver que hay diferencias muy marcadas, lo cual es sin duda alguna algo que no se puede obviar. Y por lo tanto nosotros nos quedaríamos con este grupo en Bolivia, con el grupo eh, Leopardus garlepi y Leopardus bragatus. Entonces, Bolivia estaría ganando una especie más de felino dentro de su territorio, pero sin embargo ahora tenemos que decidir qué las llamamos, como nombre común me refiero, porque el nombre científico ya tiene Leopardus garlepi y Leopardus bragatus. Normalmente a este han tendido a llamarlo leopardo del bosque atlántico o gato brasilero, pero para Leopardus garlepi no hay. Así que tenemos que decidir qué le vamos a llamar en español, que no sea el nombre científico. Ahí ya tenemos una tarea por desarrollar, que es súper interesante, obviamente, que se tiene que conversar y ver qué cosas son las más adecuadas. Cato Titi podría ser una, por ejemplo. Bien, ahora eh, vamos a hablar de la especie con la que yo trabajo, que es el gato andino, Leopardus jacobita, que seguramente muchos han escuchado ya mucho de él y saben que es una especie que está en peligro crítico de extinción en Bolivia, que existían muy pocos registros de la especie y demás. Pero de acuerdo a las investigaciones que hemos venido desarrollando, aparentemente el gato andino está eh, distribuido en muchas más regiones de las que tenemos hasta ahora registradas. Pero es posible que esto se deba a que si bien puede estar ocupando muchos sitios, la mayoría de estos sitios se encuentran ampliamente aislados unos de los otros. Es decir, al ser una especie especialista en vivir en roquedales, como por ejemplo acá pueden ver, esta es una fotografía a 5.100 metros en el Parque Nacional Sacama, eh, especialista de roquedales donde vive la vizcacha. Eh, entonces, no puede haber un gato, por ejemplo, que está por más abajo, aquí en estas zonas de matorral, de bosque de polilepis, que es más abajo, sino principalmente donde hay una amplia eh, eh, abundancia de roquedales, donde puede vivir la vizcacha. Entonces, ese tipo de especialización por el uso del hábitat puede ser muy peligroso. El rango de distribución del gato andino va desde el centro de Perú hasta el centro de Argentina y Chile, en todo lo que es la región de la cordillera de los Andes.
En el centro de Perú difícilmente podría llegar mucho más al norte debido a que hay una fuerte cortadura de la continuidad de la cordillera de los Andes, pero en el sur, sin embargo, los registros que se tienen más al sur llegan a cerca a la región sur de Mendoza eh, y a una altura de hasta 890 metros, comparada con los 5.100 metros que tenemos en Bolivia. Este rango de distribución es bastante amplio longitudinalmente, pero, como mencionaba, no significa que esté distribuido en todo en esa extensión. El rango de hogar de un gato andino, ese es un dato súper interesante. El gato andino primero es un animal, es un gato que pesa hasta entre 4 a 6 kilos. Es un gato pequeño, pero de acuerdo a las estimaciones desarrolladas por un modelo matemático de Gilman, se estimaría que para un gato de este tamaño su rango de hogar natural debería de ser de entre 5 y 10 kilómetros cuadrados. Sin embargo, de acuerdo a la investigación desarrollada por Lilian Villalba y Cintia Teleche en Argentina, el rango de hogar del gato andino va desde los 45 a los 75 kilómetros cuadrados. Es decir, es un gato que necesita mucho espacio, un individuo para poder vivir. Ese rango de hogar bastante grande se puede deber a muchas cosas. El grado de especialización de la especie, de la especie para utilizar roquedales donde haya vizcacha, pero además que haya vizcacha, tiene que haber una abundancia grande de vizcacha. Si esa abundancia de vizcachas es baja, va a tender a necesitar áreas de acción mucho más grandes, ¿no? Eso, después, ¿qué más puedo decir del gato andino? El gato andino es una especie que, si bien, como mencionaba, no es muy grande, tiene, es una de las especies que se consideran más ágiles dentro de los gatos pequeños, debido principalmente al tamaño de su cola. Como por ejemplo, dos especies que tienen similar eh, tamaño de cola con respecto al tamaño del cuerpo son la chita y el leopardo de las nieves. La chita lo utiliza para correr grandes velocidades y que a gran velocidad y que la cola sirva como un sistema de anclaje, pivotaje para poder girar y mantener el equilibrio. Y en el caso del leopardo de las nieves, lo utiliza para poder también ser muy ágil mientras persigue a sus presas en los roquedales. En el caso del gato andino, consideramos que la longitud de la cola puede ser también una característica para poder perseguir a la vizcacha, un roedor muy, muy rápido, y especialmente en áreas de roquedal, lo que mostraría adaptaciones morfológicas específicas de esta especie. Bien, ahora les voy a mostrar finalmente esto, que es el resultado de la investigación que he desarrollado durante 2 años en el Parque Nacional Sajama. Es un artículo el cual ya fue sometido para una revista para ser publicado y en el cual lo que yo he hecho es evaluar el efecto de la abundancia de camélidos, que es el ganado nativo que se cría en la región de los Andes, sobre las presas del gato andino y el gato colo-colo, considerando que la vizcacha, por ejemplo, llega a ser el 70% de la dieta del gato andino y cerca del 30% de la dieta del gato colo-colo o del gato de las pampas.
Mientras que los roedores pueden llegar a ser entre el 15 y 20% de la dieta del gato andino y entre el 30 a 45% de la dieta del gato de las pampas. Por lo tanto, son dos grupos muy importantes en la dieta de estas dos especies, ¿no? Entonces, lo que yo planteaba como hipótesis es que la ganadería de camélidos afecta de manera directa a las presas de estos dos especies de carnívoros, pero afecta con mayor fuerza al gato andino al ser una especie especialista, mediante un proceso de incremento en la percepción de riesgo, mediante un procesos de disminución de sus presas, cualquiera de las hipótesis que podríamos plantear como motivo, la causa de este efecto. Bien, los resultados fueron que el ganado camélido afecta a los registros de vizcachas. Es decir, donde hay más ganado, hay menos vizcachas. ¿Sí? Lo mismo sucede con los roedores. Donde hay más ganado, hay menos vizcachas. ¿Sí? Entonces, ahí ya estamos viendo un efecto negativo de la ganadería de camélidos sobre la biodiversidad. Pero, además, yo analicé si existía un efecto directo del ganado camélido sobre el gato andino y el gato colo-colo. Los resultados me dicen que no hay, que aparentemente no hay un efecto directo, es decir, la ganadería de camélidos no afecta el uso espacial del gato andino y el gato colo-colo. Posiblemente debido a que o no es que le tenga miedo ni nada, pero no hay los datos muestran de que no hay un efecto. Sin embargo, al haber evaluado si la abundancia de registros de vizcachas afectan al gato andino, esto me dio de que sí afectan, pero lo afectan positivamente. Es decir, que donde hay mayor abundancia de vizcachas, va a haber mayores registros de gato andino. Para el gato de las pampas me dice que le da igual, no es significativo. ¿Ya? No leí algo así sobre el documental de los Andes, pero a ver, después leo las preguntas. Y hay un efecto negativo de los roedores sobre el gato andino. Es decir, donde hay más abundancia de roedores, hay menor abundancia de gato andino. Y no hay un efecto sobre el gato colo-colo. ¿Esto qué significa? La traducción de esta gráfica es de que el ganado camélido afecta negativamente al gato andino de manera indirecta, mediada por la disminución en la abundancia de su presa principal. ¿Ya? Y estos datos de que la abundancia de roedores afecta negativamente al gato andino nos demuestra de que el grado de especialización del gato andino está centrada en depredar vizcachas y no roedores. ¿Sí? Entonces, este es un modelo de los efectos indirectos de la ganadería mediada por un efecto sobre las presas de un depredador. ¿Ya? Esto es súper importante. Si nosotros queremos pensar en procesos de conservación a futuro, tenemos que pensar en que no solamente tenemos que conservar al gato de las actividades humanas como la ganadería, o si queremos ver como otras, por ejemplo, la minería en la región andina, la agricultura extensiva que se hace, por ejemplo, de quinoa, es decir, de todas esas actividades humanas, no solo tenemos que medir, tenemos que ver cómo afectan estos directamente, sino que también tenemos que ver procesos
en los cuales debemos de conservar las presas como factores fundamentales para la sobrevivencia de especies amenazadas, como el caso del gato andino. ¿Sí? Son resultados súper interesantes que los resumo en un simple gráfico del trabajo de 2 años de investigación, pero que me parece que son muy, muy ilustrativos. Bien, eso más. ¿Y qué más les puedo decir con respecto a los carnívoros? Unas reflexiones finales. Puedo decirles que hay mucho por investigar respecto a la taxonomía, distribución y ecología de las especies de carnívoros en Bolivia. Si bien conocemos qué especies pueden estar distribuidas en Bolivia, no conocemos casi nada con respecto a su ecología, cómo éstas interactúan con sus presas, qué tipos de interacciones desarrollan con otras especies, pero además cómo las actividades humanas pueden ir afectando y modificando esa ecología, esa interacción con otras especies. Eh, es súper importante que sigamos avanzando en producir información al respecto. Otro punto es que las amenazas sobre las especies pueden ser mucho más sutiles que de las que nos habíamos imaginado. Es decir, muchas veces queremos ver, no sé, algo así como que quiero ver no sé, voy a dar un ejemplo, cuántos gatos andinos matan en un parque nacional para saber cuál es el grado de amenaza del gato. Esa sí es una súper fuerte que nos puede decir que realmente hay una amenaza muy fuerte sobre el gato al disminuir sus poblaciones. Pero, sin embargo, como los resultados de mi tesis están demostrando, que muchas de esas amenazas pueden venir mediadas por otras especies, por otros grupos, como por ejemplo las presas, que nosotros no estamos tomando en cuenta. La ecología muchas veces la vemos como el estudio directo sobre el individuo y nada más, sobre dónde está, cuántos hay, pero no estamos respondiendo el por qué está ahí, el por qué hay tan pocos o por qué hay muchos. Ese tipo de investigaciones nos pueden proporcionar información para evaluar las amenazas. Y me refiero a las amenazas sutiles que muchas veces no tomamos en cuenta al momento de tomar datos en el campo. Está en nuestras manos poder aportar al conocimiento y conservación de las especies de carnívoros y por ende también de los ecosistemas y paisajes que nos rodean. Al momento de desarrollar acciones de investigación y conservación de los carnívoros, estamos desarrollando una investigación bastante amplia, porque los carnívoros ocupan espacios muy grandes y por lo tanto tenemos que recorrer mucho terreno para poder registrar, ya sean cámaras trampa, huellas, dieta, heces, lo que queramos, la manera que queramos registrar a nuestras especies de carnívoros, y que ese mismo nos puede proporcionar información súper importante sobre el estado de los ecosistemas. Y por lo tanto, podremos nosotros proponer mejores estrategias de conservación de los ecosistemas y toda la biodiversidad que en ella habita. No solamente pensar entre el gato y su presa, el gato andino y la vizcacha, sino, por ejemplo, la diversidad de aves que subyacen dentro del rango de hogar del gato andino, del territorio que ocupan, especies como los insectos, que también son súper importantes, y la diversidad vegetal también, que es súper importante poderla reportar en todas nuestras áreas de estudio.